En este momento vamos a hablar sobre materia y energía, haciendo énfasis en lo que es la materia. Esto corresponde a la unidad 3 de su guía. Vamos partiendo de definir qué es la materia. La materia siempre se dice que es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, ¿sí? Tiene masa y energía. Pero bueno, ¿qué es? Bueno, la materia es de lo que estamos hechos todas las cosas, tanto aquellas que podemos ver como aquellas que son invisibles a nuestra vista, pero que existen. Entonces, todo en el universo está hecho de materia o se compone por materia, ¿sí? Entre más materia tenga algo, se dice que tiene más masa, ¿sí? Entre menos materia tiene algo, menos masa tiene, ¿sí? La materia tiene cuatro manifestaciones fundamentales: la masa, la energía, espacio y tiempo, ¿ok? Masa, energía, espacio y tiempo son las cuatro manifestaciones fundamentales de la materia. La materia no se puede estar dividiendo constantemente, sin embargo, sí es divisible. Una de las propiedades de la materia es que ésta se puede dividir, ¿sí? Vamos a pensar, por ejemplo, en una piedra, en una roca. Si tú tienes una piedra, a esa se le llama cuerpo, ¿sí? Si tú le empiezas a martillar, bueno, el ejemplo que viene aquí, un martillo, un medio mecánico, un medio físico, tú le empiezas a golpear, pues la materia se va a ir haciendo pedazos más pequeños, ¿no? Los pedazos más pequeños para nosotros podrían ser polvo, aquí les vamos a llamar partículas, ¿ok? Estas partículas también se pueden seguir separando también por medios físicos: ebullición, disolución, filtración, ¿sí? Por ejemplo, no sé, cuando tienes la arena para construcción, pues lo que haces es que pones un enmayado y la vas filtrando, ¿no? Eso es un medio físico. Entonces separas partículas. Estas partículas, si se continúan separando, vamos a obtener moléculas, ¿sí? Aquí, por ejemplo, podemos, no sé, pensar en una molécula del agua. El agua es H2O. Entonces tenemos hidrógeno y tenemos oxígeno. Esta molécula del agua no puede ser separada por medios físicos. O sea, por más fuerte que tú le pegues al agua, pues no se separa, ¿sí? Necesitamos ya cuestiones de reacciones químicas o medios químicos, ¿sí? Hay reacciones químicas que nos permiten separar el hidrógeno del oxígeno y entonces el agua volverla a convertir en un átomo de hidrógeno, en dos átomos de hidrógeno, uno de oxígeno. Esos son átomos, cuando ya se separan los elementos más básicos, ¿sí? Y los átomos también pueden ser separados, pero estas son precisamente las reacciones nucleares o explosiones nucleares que conocemos. Cuando se rompe un átomo, digamos, se daña permanentemente, ¿sí? Ya no se puede volver a unir. Sin embargo, bueno, las reacciones nucleares pueden separar al átomo en partículas subatómicas, PSA. Las partículas subatómicas son el neutrón, el protón y el electrón. Ahorita más adelante vamos a hablar sobre ellas. Pero aquí, digamos, es el límite de separación. A partir de ahí ya no las puedo separar, ¿ok? Ahora sí, las propiedades de la materia. La materia tiene dos propiedades, o se clasifican en dos: propiedades físicas y propiedades químicas. Las propiedades físicas hablan de cosas que pueden ser reversibles, que tienen, eh, puede cambiar de un lado a otro. Por ejemplo, no sé, congelar el agua, se hace hielo, dejas el hielo afuera, se descongela y vuelves a poner agua líquida. Eso es una propiedad física o un cambio físico. Las propiedades químicas van ligadas con los cambios químicos, que estos generan nuevas sustancias químicas a partir de reacciones, ¿sí? Y estas son muy específicas. Dentro de las propiedades físicas de la materia, vamos a tener propiedades generales que aplican a toda la materia, no importa si es sólido, líquido, gaseoso, plasma, no importa. A todos, por eso se llaman propiedades generales. La extensión, ocupar un lugar en el espacio. Toda la materia ocupa un lugar en el espacio, la veamos o no, ahí está ocupando un lugar en el espacio, ¿sí? No puede ser sujeta o de encimar algo en ese lugar. O sea, tú ya lo ocupas y ya, no hay nadie más en ese espacio en el momento, ¿sí? Un ejemplo, por ejemplo, digo aquí, esta imagen: si tú dejas caer algo aquí, una piedra, un huevo sobre un vaso con agua, la masa de este cuerpo va a desplazar al agua. ¿Por qué? Porque está ocupando el espacio que ocupaba el agua, por eso el agua se sale de un vaso. Entonces aquí ya
podemos ver dos cosas: la extensión, que ocupa un lugar en el espacio, y masa, la cantidad de materia que tiene un cuerpo, ¿sí? La inercia dice: un cuerpo no puede modificar por sí mismo su estado de reposo o movimiento. Algo que está en movimiento no dejará de estarlo hasta que se atraviese algo y suspenda el movimiento, ¿sí? Y aún así, por ejemplo, cuando tú vas en un auto y este frena de golpe, te vas hacia adelante. ¿Por qué? Porque tu cuerpo intenta seguir yendo a la velocidad que venía. Hasta que tú te agarras, el cinturón de seguridad se sujeta, etcétera, pues te regresas, ¿no? Y lo mismo cuando arrancas tu cuerpo se va hacia atrás. ¿Por qué? Porque trata de estar donde estaba originalmente, en la posición que estaba, no en movimiento. Eso se le llama inercia, ¿sí? Los cuerpos no se afectan por sí mismos su estado de reposo o movimiento hasta que algo externo lo hace. El peso es la fuerza de atracción de la gravedad en un cuerpo. El peso es con cuánta fuerza te atrae la gravedad a tu masa. Entre más masa tenga un cuerpo, pues más peso tiene este, ¿sí? Pero considerando que el peso tiene que ver también con la fuerza de atracción de la gravedad. Es decir, a nivel del mar, tu peso es mayor que si estás, por ejemplo, en Toluca, que está a 3000 metros del nivel del mar. ¿Por qué? Porque estás más lejos del centro de la Tierra, que es de donde viene la fuerza de gravedad. En la Luna, por ejemplo, incluso pesas una novena parte de lo que pesas aquí. Tu peso cambia, pero tu masa no. Tú sigues siendo tú. La cantidad de materia que te forma sigue siendo tú. La masa siempre es la misma en todos lados, pero el peso puede cambiar dependiendo de la fuerza de gravedad del lugar en el que estés, ¿sí? Impenetrabilidad: dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio, ¿sí? Yo no puedo poner dos cosas en el mismo espacio. O sea, mis dos manos pues, no las puedo juntar, o sea, las puedo pegar, pero el espacio que está ocupando una de mis manos no puede ser ocupado por la otra, por más que empuje, ¿sí? O sea, dos cuerpos no son penetrables por otro, ¿ok? La divisibilidad dice: la materia puede fragmentarse y si tiene porosidad, tiene huecos. Si nosotros viéramos así con un microscopio súper potente, incluso por ejemplo en nuestra piel, veríamos que hay poros. Si vemos, no sé, la pantalla del celular, si yo la viera con un microscopio, vería que hay ligeros poros, muy chiquititos. Por eso para nosotros pareciera que no tiene ningún poro, pero los hay. Las partículas son como esta figura que puse aquí. Han de cuenta que es como cuando apilas huevos o bolitas entre sí. Se generan pequeños espacios, ¿sí? Estos espacios son poros microscópicos a nivel molecular o a nivel atómico. Son tan chiquitos que no son perceptibles, pero ahí existen. Toda la materia es divisible y tiene poros, ¿ok? Van de la mano. Toda la materia se puede fragmentar, que era lo que vimos al principio, y tiene poros, es decir, los huecos que existen entre las partículas. Ahora, las propiedades específicas. Aquí depende del elemento qué propiedades va a tener. La dureza, resistencia a ser rayado. Ojo, no es rayado de que agarre un lápiz y raye en la pared o en el cuaderno. Aquí es rayado, aquí la palabra rayado se refiere, por ejemplo, con cuando tú pasas tu dedo en la arena, pues dejas una marca donde lo pasaste, rayaste la arena. Pero si tú le pasas tu dedo a la pared, no se raya, es más duro, ¿sí? La dureza entonces es eso. La maleabilidad: algo es maleable cuando se puede convertir en láminas delgaditas, como el papel aluminio. Este de aquí es maleable, ¿sí? El aluminio se puede hacer en láminas tan delgadas que lo podemos malear, que es maleable, es decir, le podemos dar forma, lo podemos romper, doblar, etcétera. Eso es maleable, que se hace en láminas delgadas, ¿sí? Ductibilidad es la facilidad de estirarse en hilos, como aquí. Hay elementos que se pueden hacer hilos muy delgaditos, por ejemplo el cobre, los cables de cobre pues tienen hilos súper delgaditos, es dúctil. Una liga cuando tú la estiras se hace delgadita y se hace como un hilo. Esa es la ductibilidad. Llega un punto donde por más que estires la liga, se va a reventar. Rompiste su punto de ductibilidad, ¿sí? La tensión superficial, por eso puse esta imagen. Si se fijan, aquí se ve como que se dobla el agua. Eso es la tensión superficial. Todos los líquidos tienen una fuerza en su superficie, que es lo que le hace que mantengan las partículas de líquido en equilibrio. Y estas partículas o estas moléculas de todos los líquidos están a cierta distancia entre sí. Ok, en la superficie ya no pueden estar a esa distancia y entonces todos los líquidos en la superficie se comportan como un sólido. Y eso es la tensión superficial, la fuerza necesaria para romper esa tensión.
el mosquito de la figura no tiene la fuerza necesaria, entonces solo dobla ligeramente la superficie del agua. Pero ¿qué pasa si tú le pegas con tu mano abierta al agua? Además de que te duele, verás como al principio sientes como que no entra y luego penetra, ¿verdad? Rompiste esa tensión superficial. Es como una ligera malla que tienen todos los líquidos en la parte superior. Y la viscosidad es la resistencia de los líquidos a fluir. El aceite de cocina no es prácticamente nada viscoso, pero en comparación, por ejemplo, a la miel de abeja, es muy viscosa, fluye muy lentamente. Un aceite de carro también es viscoso, no fluye tan rápido como un aceite de cocina o como el agua misma, ¿sí? Entonces, la viscosidad es la resistencia de fluir que tienen los líquidos. Todos los líquidos fluyen, unos más lento que otro. Por ejemplo, el vidrio. Realmente el vidrio es un líquido. Sí, yo sé que van a decir, ¿cómo es posible si yo lo puedo tocar y es sólido? Ok, el vidrio tiene una viscosidad tan alta que para nosotros lo vemos como sólido, pero fluye muy lentamente, ¿sí? Hay vitrales antiguos que sobre todo vienen de la época medieval, en zonas como en Francia, en España, regiones donde hubo castillos, donde hubo estas construcciones con vitrales tan grandes, donde se ve el vitral que escurre, no es la pintura, literalmente el vidrio ya empezó a escurrir, pero tienen que pasar cientos de años para que podamos ver que el vidrio escurre, ¿sí? Es muy viscoso, excesivamente, es lo más viscoso que tenemos el ser humano, los vidrios. El vidrio es un líquido, pero tan viscoso que se porta como un sólido. Por eso nosotros lo vemos que es sólido y se rompe y demás. Digo, no nos alcanzaría la vida para verlo fluir, porque digo, tarda cientos de años en fluir. Pero esa es la viscosidad, la resistencia de los líquidos a fluir. Ahora, los estados de la materia. Seguramente me escucharon ahorita estados de la materia y pensaron sólido, líquido y gaseoso. Siempre pensamos en estos tres. En el sólido, las moléculas están muy unidas. Esta unión, la unión, da algo que se llama fuerza de cohesión. La fuerza de cohesión es una fuerza de atracción, como cuando pones dos imanes que se pegan, eso es la fuerza de cohesión. Es la fuerza de atracción que existe entre las moléculas, ¿sí? En los sólidos las moléculas están tan juntas que se hace un sólido. No se mueve, no se deforma, ¿sí? Tiene área y espacio definido, no cambia, o tiene forma definida, ¿sí? Tiene un volumen definido. Los sólidos no cambian, sus moléculas tienen una alta fuerza de cohesión, muy muy alta, ¿sí? Los líquidos son el punto medio entre el gas y el sólido. Entonces me voy primero al gas. El gas tiene una alta fuerza de repulsión, ¿sí? Las partículas en los gases se repelen, es decir, se caen tan mal que se alejan una de las otras lo más posible. Aquí, digamos en esta figura, pues se ve que el gas está separándose y bueno, llega hasta aquí y aquí se atora. Pero si no tuviera el tapón, no veríamos de repente en la figura ninguno. ¿Sí? Las partículas o las moléculas de los gases siempre tienden a expandirse. Eso hace que no tengan ni forma definida ni volumen definido. ¿Por qué? Porque están en constante movimiento. ¿Sí? Las moléculas de los gases son como niños chiquitos hiperactivos y que además les das chocolate. Corren por todos lados, se alejan, se empujan. Así son las moléculas de un gas. Se dispersan. ¿Sí? Eso es porque tienen una alta fuerza de repulsión. Y en los líquidos hay cierto equilibrio. Hay un equilibrio entre las dos fuerzas. Entre la fuerza de cohesión, que es lo que hace que las partículas de un líquido no estén tan separadas, y la de repulsión. Entonces se aguantan tantito, pero no están juntos, están digamos a cierta distancia, a excepción de la superficie, donde precisamente como las moléculas no tienen a dónde irse, las moléculas de los líquidos, si se fijan aquí en la imagen, están muy pegadas. Esto es la tensión superficial, que como no tienen a dónde irse, pues se pegan y se parecieran o se portan como un sólido. Pero en el resto del líquido, las moléculas se mantienen a cierta distancia, ¿sí? Están como más relajadas, cada quien con su espacio. Esos serían los tres estados de la materia que todo el mundo conocemos.
Y nos falta el más común, de hecho, curiosamente este es el que más hay en la naturaleza, el estado plasmático, es el de mayor abundancia. Este es un estado intermedio, digámoslo así, entre el sólido y el líquido, pero con temperaturas excesivamente altas. ¿Sí? El estado plasmático lo podemos encontrar en la superficie de los soles, de las estrellas. Entonces, por eso es el más común en la naturaleza, porque hay miles de millones de estrellas. ¿Sí? Simplemente imagínense el tamaño de nuestro Sol. Todo el Sol está en estado plasmático. Entonces, solo con eso es lo que más hay en la naturaleza, con el puro Sol. Otros ejemplos de plasma los podemos tener en el magma, la lava de los volcanes antes de que salga. El magma tiene ciertos comportamientos de líquido, pero tiene también a la vez ciertos comportamientos de sólido y temperaturas muy muy altas. Eso es el plasma, el estado plasmático. Entonces, los estados de la materia son 4: sólido, líquido, gaseoso y plasmático. Sólido tiene una gran fuerza de cohesión, tiene forma y volumen definido. Líquidos tiene un equilibrio entre fuerza de cohesión y repulsión, tiene volumen definido, es decir, un litro de agua siempre va a ser un litro de agua, pero no tiene forma, ya que la forma la toma del recipiente que contiene el líquido. Entonces los líquidos tienen volumen definido, pero no tienen forma. Y los gases tienen una alta fuerza de repulsión, sus moléculas se alejan constantemente unas de otras, no tienen ni forma ni volumen definido. Y el plasma es el estado de la materia más común que existe, tiene una fuerza entre cohesión y el equilibrio entre ambas fuerzas, por eso es entre un sólido y un líquido, y tiene una alta temperatura. Lo encontramos sobre todo en la superficie del Sol o en la magma dentro de los volcanes. Los cambios de la materia. Esto en su libro viene en una tablita, pero yo lo voy a explicar, creo que con las imágenes es más sencillo. ¿Sí? Cuando yo tengo un sólido, si este se calienta, por eso está aquí la flechita en rojo es calor, es decir, aumenta su temperatura, hago que se muevan sus moléculas. Acuérdense que en el sólido están muy pegadas, entonces las moléculas no se mueven. Pero en el líquido tienen un poquito más de espacio y se pueden mover. Entonces, si yo caliento, aplico energía a un sólido, se convierte en líquido. Eso se conoce como fusión. Entonces, por ejemplo, si yo meto un metal y se derrite, digo que se fundió. Se fundió porque hizo fusión. ¿Ok? Si continúo calentando este líquido, pues voy a obtener un gas. ¿Sí? Eso se le conoce como vaporización. Es el cambio de estado líquido a gaseoso. ¿Ok? Y cuando un sólido cambia directamente a gas sin pasar por el líquido se llama volatización o sublimación. ¿Ok? En su libro viene como sublimación. ¿Qué es la sublimación? Cuando de un sólido pasa a un gas. Por ejemplo, en algunos acuarios que venden plantas acuáticas te venden bloquecitos que le llaman de hielo seco, no de unicel, le llaman hielo seco, que no es otra cosa más que dióxido de carbono en un bloque, y es frío incluso al tacto, pero es un sólido. Cuando tú dejas ese sólido en el aire, nunca se hace líquido, se convierte directamente en gas y se ve como humo. ¿Sí? De hecho, antiguamente lo llegaron a usar en discotecas o en antros, y en algunas películas, en las primeras filmaciones de películas que tenían que ver neblina, usaban estos bloques. Cuando el sólido se calienta, se convierte directamente en gas, eso se le llama sublimación. ¿Ok? Y todos estos procesos ganan energía, es decir, sus moléculas cada vez se mueven más. ¿Ok? En el sólido las moléculas casi no se mueven, en el líquido se mueven un poco, y en el gas son niños hiperactivos con chocolate, se mueven demasiado. Sin embargo, cuando pierden energía, es decir, se enfrían, nosotros decimos que se enfría, pero realmente lo que pierden es energía, pierden calor. Cuando un gas pierde calor, se condensa, es decir, se hace líquido, lo que pasa con la lluvia. Las nubes, cuando se enfrían lo suficiente, pues llueve. ¿Ok? Pero si esas gotas de lluvia se continúan enfriando, se hace granizo, y ese granizo no es otra cosa más que un sólido, y se conoce como solidificación. Y así como hay un punto en el que puede pasar de sólido a gas directamente, que se llama sublimación, cuando un gas se enfría, por ejemplo el caso también del dióxido de carbono, si yo enfrío el dióxido de carbono, no se hace líquido, se hace directamente un sólido.
¿Ok? Entonces, estos son los cambios de estado de la materia. Cuando van de sólido a líquido o de líquido a gaseoso, ganan energía. De gas a líquido, pierde energía. De líquido a sólido, también pierde energía. ¿Ok? Entonces, las flechas azules, de que están aquí abajo, es que se enfría. Y enfriar significa una pérdida de energía. Y las flechas en rojo significa que se calienta. Y calentar algo significa ganar energía. ¿Ok? Bien. Ahora, la clasificación de la materia. La materia se puede clasificar en sustancias y mezclas. Las sustancias en elementos, que son los de la tabla periódica, digamos, son puros: el oxígeno, el oro, la plata, el aluminio, el cobre, el bario, el magnesio, manganeso, etcétera. Son elementos de la tabla periódica. Son únicos, solo son esa cosa, no hay ninguna otra. Y compuestos es cuando mezclo, o cuando junto dos elementos entre sí. El H2O es un compuesto, yo no puedo separar el agua, ¿sí? Las sustancias no se pueden separar fácilmente, se separan por reacciones químicas complejas. Entonces, un compuesto es el agua, el cloruro de sodio, que es la sal de mesa que usamos, ¿sí? Son compuestos, son cosas unidas tan fuertemente que no se separan, ¿sí? Las medicinas que utilizamos serían compuestos. Ahora, las mezclas son cosas que se unieron y se pueden separar por medios físicos. Hay mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. Una mezcla homogénea es donde no detecto lo que lo compone. Por ejemplo, cuando yo hago mayonesa, la mayonesa lleva huevo, lleva aceite, ¿sí? Cuando los revuelves, no notas que es huevo y que es aceite. Eso es una mezcla homogénea, ¿sí? Sin embargo, se puede separar fácilmente una mayonesa. Si tú la dejas mucho tiempo, verás cómo parte del agua que formó la mezcla empieza a irse hasta arriba, ¿sí? Y luego también una capa hasta mero arriba del aceite. Entonces se puede separar. Las mezclas se separan, ¿ok? Y las mezclas heterogéneas es como una ensalada. Tú puedes notar sus partes, ¿sí? Una mezcla heterogénea, no sé, puedes tener una ensalada en la que distingues perfectamente la lechuga del jitomate, el jitomate de la zanahoria de una cebolla. Se distinguen. Puedes separarlos. Te va a costar trabajo probablemente, pero se pueden separar. Esas son las mezclas. Pues las sustancias solo se separan por medios químicos y es difícil separarlos. Los elementos, de hecho, no se separan. Y la mezcla se pueden separar de manera fácil por medios físicos, ¿sí? Esto, insisto, está en la unidad 3 de su libro. De hecho, por ahí también vienen unos métodos de separación de mezclas que no voy a ahondar en el video porque ya por si ya es algo extenso Entonces, para que lo lean en la unidad 3, ¿sí? Ahora sí, viene lo que es la tarea. La tarea va a ser la autoevaluación de la unidad 3. Yo en la guía digital lo tengo en las páginas 69 y 71. Es muy probable que los que tengan el libro en físico, la numeración sea poco antes o poco después. Sin embargo, por eso les dejo imágenes para que puedan identificar perfectamente la tarea. Algo muy importante en la tarea, que en el número 36 dice que crees un proyecto. Esto no lo vamos a hacer, ¿ok? Lo del proyecto de energías limpias no se hace, pero todas las demás sí se responden, ¿ok? Para contestarlas, pues tanto es este video como lo que viene en la unidad 3 de su libro, ¿ok? Repito, página 6971 en la guía digital. En la guía en físico la numeración puede estar un poco antes o poco después.